Así que vamos a Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14. El mensaje esta semana se llama Bendecidos en Cristo, la segunda parte. Y todavía nos va a quedar una tercera para la próxima semana, si Dios lo permite. Vamos a leer el texto. 1:3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de la gloria de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a orar. Padre, nos sentimos muy privilegiados de poder entrar delante de su presencia, no basados en nuestros propios méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Podemos entrar ante el trono de la gracia para encontrar misericordia y socorro. Podemos, Señor, entrar delante de usted con certeza de que usted nos recibe y nos ama. Gracias, Señor, porque su palabra así lo confirma. Hoy queremos que usted transforme nuestro corazón, transforme nuestra vida, de tal manera que salgamos de este lugar diferentes, con una nueva conciencia en cuanto a la grandeza de su amor derramado en Cristo. Ayúdenos, Señor, a comprender su palabra. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Quizás, hermanos, una constante universal es que a todos nos hacen felices los regalos, ¿o no? ¿A cuánto les hace feliz recibir un regalo? Creo que no hay que ser obviamente también es muy alegre dar regalos y servir a los demás, no digo que no, pero recibir regalos es muy bonito, ¿sí o no? Creo que todos nos recordamos, y sobre todo cuando ya se va acercando fin de año, aquellas épocas cuando éramos niños. ¿Y qué esperábamos para fin de año? La Navidad, porque venía el regalo. Esa era una de las cosas, hermanos, que pienso yo que cautiva muchas veces bastante el corazón del niño, esa alegría de esperar lo que le van a entregar. Otra cosa que uno de los regalos que a mí siempre me encantó recibir, hermanos, era que los domingos en la tarde, mi papá, después de que habíamos asistido al culto en la mañana, nos llevaba a una heladería que quedaba frente a la plaza de armas de la ciudad donde yo vivía. Y entonces íbamos todos nosotros, mi mamá, mi papá, mis hermanos, nos compraban un helado, hermanos, no es como ahora que pasa el vendedor por todo lado vendiendo, no, eso era único. Y nos comíamos el helado y jugábamos en el parque y era un hermoso tiempo en familia. Y de verdad, hermano, recibir un regalo alegra el corazón, alegra el corazón. Yo estoy seguro, hermano, que muy difícilmente alguno de nosotros, salvo que de verdad no entendamos el propósito del regalo, cualquiera de nosotros debería sentirse muy alegre, así nos regalen algo sencillo y chiquito.
Ahora, si eso es con respecto a las cosas materiales, ¿cuánto más no debería ser nuestra alegría por los regalos celestiales, por los dones que el Señor nos ha concedido? Y hoy es lo que vamos a seguir explorando, al igual que la semana pasada, vamos a seguir explorando estos regalos que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, regalos del Padre a través del Hijo. Y es que recordemos que estamos recién comenzando esta serie de Efesios, y para hacer un pequeño resumen de la estructura de la carta, recordemos que está dividida en dos partes. Los primeros 3 capítulos que se encargan de explicarnos la verdad acerca de Cristo y de nosotros como iglesia. Y la segunda parte, que abarca los capítulos del 4 al 6, se va a encargar de explicarnos cómo debemos vivir la práctica, cómo nosotros debemos vivir a la luz de lo que el Pablo ha explicado en los primeros 3 capítulos. El capítulo 1 está dedicado a enseñar y es una alabanza a los dones de Dios que Él ha dado, no a toda la humanidad, a su iglesia. A su iglesia, el Señor nos ha bendecido. Y por eso recordamos que en el capítulo 3, en el versículo 3, Pablo comienza diciendo: bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales. La iglesia de Cristo, ¿cuántas bendiciones tiene? Todas las bendiciones en Cristo Jesús. Yo he preparado, hermanos, para este circulito que lo vamos a ir llenando con lo que hicimos la semana pasada, con lo que hacemos esta semana y todavía con lo que queda en la semana próxima, porque son 5 bendiciones que tenemos en este pasaje que recibimos en Cristo. ¿Cuál fue la bendición de la semana pasada? Que estudiamos la semana pasada. A ver, el ser escogidos. Entonces nuestra primera bendición es el ser escogidos. Y vamos a completar las 5 bendiciones. Hoy vemos la segunda y tercera, y la próxima semana la cuarta y la quinta. Sigamos explorando las bendiciones que tenemos en el Señor. Nosotros somos bendecidos al ser redimidos, y eso lo tenemos entre los versículos 7 al 8a. Dice la palabra del Señor: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. ¿En quién tenemos redención? ¿Ese quién a quién se referirá? Es Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque ese quién está asociado a el versículo 6, que nos dice que hemos sido aceptos en el amado. Y es la misma persona que en el versículo 5 nos dice que hemos sido adoptados por medio de Jesucristo, y en el versículo 4 nos dice que Dios nos escogió en Él. Esta nuevamente es una bendición que llega a nosotros vía Jesús. Y es que recordemos esto, hermanos: quien esté unido a Cristo ya tiene todas las bendiciones del Padre. Pero el que no está unido a Cristo no tiene ninguna de ellas. No tiene ninguna de las que estamos comentando acá, porque en este caso no hay forma de encontrar la redención de nuestros pecados si no es a través del Hijo. Tus buenas obras no sirven para nada para lograr el perdón de tus pecados. El mejor esfuerzo, una vida religiosa que tú quieras tener, es insuficiente para encontrar el perdón de nuestros pecados. La redención se encuentra ¿en quién? En Cristo. Esta palabra redención es muy importante y forma parte del lenguaje bíblico. Es una palabra que se tomó prestada de la sociedad antigua, cuando se tenía a un esclavo y ese esclavo se quería poner en libertad, se tenía que redimir al esclavo. El hombre que quería redimir a un esclavo tenía que pagar un precio
para comprar la libertad de este hombre. Eso era originalmente la redención. Y en la Biblia se utilizó para ilustrarnos la realidad que nosotros tenemos. Cristo ha pagado el precio para nuestra libertad. Ahora, lo normal es que en la cabeza nosotros tengamos pensado y la imagen en nuestra cabeza es que toda la humanidad está esclava de esclava de Satanás, y entonces Jesús ha venido a pagar el precio de nuestro rescate para sacarnos de las manos de Satanás. Y hasta cierto punto eso tiene certeza, pero déjame decirte algo, Jesús no le pagó nada a Satanás. El problema de nosotros no era con Satanás. Cierto que él tiene esclavizado al hombre, pero la deuda que tiene el hombre no es para con Satanás, es para con Dios. Todos nosotros hemos pecado delante de Dios. Todos nosotros por igual. No importa si tú consideras que tu pecado es grande o tu pecado es chiquito. Tú eres un pecador delante del trono de Dios, y la justicia de Dios exige que ese pecado tiene que ser juzgado. Tu deuda no era con Satanás, tu deuda era con Dios. Y esa deuda que nosotros teníamos, esa deuda impagable que cada uno de nosotros portábamos, es la que el Señor Jesucristo vino para cancelarla. Él en la cruz no fue que le canceló a Satanás, le canceló al Padre, porque Él tenía que descargar su enojo y su ira justa y santa por nuestro pecado, pero en lugar de descargarlo sobre nosotros, lo descargó sobre su Hijo. En la cruz, el Señor Jesucristo recibió el castigo por todos los pecados de su iglesia. Los pecados que hemos cometido, los pecados que estamos cometiendo y los pecados que vamos a cometer. Hermano, eso nos tiene que dar una idea de lo atroz que fue el castigo sobre el Hijo. Si yo solo tengo una cuenta gigantesca con Dios, si apareciera en un libro todos mis pecados, si pudiéramos ver con nuestros propios ojos todos los pecados que yo he cometido, hermano, solamente mis pecados son suficientes para que la deuda fuera gigantesca. Ahora imagínese que la deuda no solamente mía, no solamente tuya, no solamente la deuda de los cristianos que están vivos hoy, sino la deuda de todos los elegidos de Dios, desde Adán y Eva hasta el día en que nuestro Señor regrese. Por eso el castigo en la cruz tuvo que ser terrible. No hay mayor atrocidad que lo sufrido por nuestro Señor Jesucristo, porque fue la única forma, Él sustituyéndonos a nosotros, recibiendo el castigo a nombre nuestro, fue la única forma que nosotros encontráramos redención, libertad. Por eso nos dice que fue en su sangre. Su sangre acá representa el sacrificio de todo su ser. No es que bastaba que el Señor Jesús se partiera una vena, se abriera una vena y que su sangre corriera y con eso era suficiente. No, el castigo tenía que ser en todo su ser, todo su cuerpo, su alma tenía que ser humillada a lo sumo. Por eso Pedro nos recuerda que nosotros no hemos sido rescatados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha redimido, hermano. Imagínese, yo que estaba cargando tan grande culpa, yo que estaba cargando tan grande pecado sobre mí, yo que estaba expuesto ante la ira de Dios, yo que merecía el infierno eterno, que mi alma fuera atormentada sin descanso alguno por los siglos de los siglos, por mi maldad. Y el Señor ha tenido misericordia de mí y entregó a su Hijo
para que esa deuda fuese cancelada. Por su sangre tenemos redención de pecados. Por su sangre tenemos redención, y Pablo sigue añadiendo el perdón de pecados. ¿Cuál fue la consecuencia de la redención? Que todos sus pecados fueron perdonados. Creo que todos tenemos, hermanos, conciencia de nuestros pecados, pero hay algunos que nos avergüenzan mucho más que otros de los que hemos cometido. Yo estoy seguro, hermano, que es muy bonito, nosotros los seres humanos siempre procuramos que los demás vean nuestra mejor cara. Ayer los varones me estaban celebrando el cumpleaños en la reunión de varones, y yo muy halagado, en realidad, hermano, los hermanos me decían, bueno, gracias a Dios, cuán grande bendición ha podido ser este ministerio para sus vidas, y eso estoy muy agradecido. Pero yo le decía a Dios por dentro, ay, Señor, y si conocieran en realidad cómo es mi corazón. Porque en realidad, hermano, yo no soy perfecto. Claro, ahora tampoco estoy diciendo que soy un hipócrita. Pero cometo todo tipo de errores. Dios me guarde de la hipocresía. Pero es que en sí mismo el corazón nuestro, a nosotros nos encanta maquillar nuestra apariencia para que los demás vean lo mejor de nosotros. Pero todos en el fondo llevamos, y sobre todo antes de venir a Cristo, llevamos la culpa de graves pecados que hemos hecho. A veces cuando escuchan los testimonios de, por ejemplo, los pastores que cuentan su testimonio, la gente se asombra y dice, ¿un pastor pudo haber hecho eso? Obviamente antes de que se fuera cristiano, ¿ok? Antes de ser cristiano, pastor, yo pensé que usted había nacido inmaculado. No, hermano, todos nosotros llevamos vergüenza por el pecado que hemos cometido. Pero ¿qué hizo Jesús con esa vergüenza? ¿Qué hizo Jesús con ese castigo que merecía? ¿Qué hizo Jesús con esa eternidad de tormento que yo merecía? La cambió. Él perdonó, no algunos, no la mayoría, ni siquiera el 99%. Él perdonó todos. Si tú te sientes avergonzado por tus pecados, es muy bueno sentirse avergonzado. Eso nos lleva a entender que son cosas malas que no debemos hacer. Pero tienes que entender esto, la culpa de tu pecado ha sido quitada. Nos dice en el capítulo 6 de Isaías, el profeta se levanta delante del Señor, y porque el Señor le está hablando, y el profeta dice, ay de mí, que soy muerto, porque yo siendo un hombre inmundo de labios, y estamos hablando que es el profeta Isaías, el mejor, llamémoslo así, de su generación, pero él mismo entendía que él era un pecador, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, he visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Isaías entendía que estar delante de la santidad de Dios le es perjudicial a él, porque él es un pecador. Hermanos, si nosotros nos acercáramos a la santidad de Dios, si no fuera a través de Cristo, ese mismo momento que damos un paso para adelante, ese mismo momento la santidad de Dios fulminaría nuestro ser, porque nosotros somos pecadores. Pero sigue diciendo Isaías, voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado con tenazas del altar. El altar era el lugar en el tabernáculo donde se presentaban los sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo. Y ese altar representaba a nuestro Señor Jesucristo, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el ángel se acerca con un carbón encendido y dice en el versículo 7 que toca la boca del profeta y le dice, he aquí que toco tus labios y es quitada la culpa y limpio tu pecado.
Todo aquel que tiene contacto con el trono de gracia, todo aquel que tiene contacto con la cruz de Cristo, es como si el Señor estuviera tocando con ese fuego nuestros labios y nos estuviera diciendo: mira, tú has hecho demasiada maldad en el mundo, tu deuda es impagable, pero en Cristo Jesús mira que se te está quitando la culpa de todos tus pecados, se está perdonando, eres limpio de tus pecados. Hermano, aunque sea, sonríe a mí. No sé si tú entiendes la envergadura de esto. No sé si tú entiendes qué hubiese pasado si el Señor no nos hubiera redimido. Pero el Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados. Y ese perdón, incluso Pablo va a seguir ampliando, nos dice que ese perdón llegó a nosotros según las riquezas de su gracia. ¿Qué quiere decir esta expresión? Voy a utilizar la misma ilustración que utiliza Hendricks en su comentario, me pareció muy adecuada. Y él dice, imaginémonos que en una iglesia, en una asamblea de la iglesia, se están recogiendo las ofrendas y tenemos dos hombres que ambos ganan la misma cantidad de dinero y es una cantidad muy fuerte. Son ricos los dos. Bien, uno se acerca para entregar para las ofrendas de la iglesia, pero entrega del sencillo que encontró al fondo de su pantalón, del bolsillo de su pantalón, y ahí ya lo entregó. El otro, en cambio, prepara una suma bastante importante y la entrega. La pregunta es, ¿cuál de los dos dio ofrenda? La respuesta es los dos. Pero la otra pregunta sería, ¿cuál entregó según su riqueza? Ahí sí queda claro, el que entregó según su riqueza fue el segundo, no el primero. Es lo que Pablo nos está queriendo decir acá. La gracia que el Señor ha derramado sobre nosotros no nos llegó en goteros. No nos llegó así goteando. Ya, toma un poquito para ti, un poquito para ti, un poquito para ti. No, nos dice que según la riqueza a Dios en este versículo y sobre todo en el capítulo 2, se declara que Dios es rico en misericordia y en gracia. Conforme a esa riqueza tan abundante que el Señor tiene, así la ha hecho derramar sobre nosotros. Hermano, la gracia de Dios no nos llega en gotas, nos llega en océanos. Nos llega en océanos. El Señor la derrama abundantemente, a tal punto que el versículo 8 dice que incluso es para sobreabundar sobre nosotros. Ahora, esto es especialmente útil cuando reincidimos en el pecado. Porque que el Señor nos tenga misericordia una vez, lo aceptamos. Que el Señor nos vuelva a tener misericordia y nos vuelva a perdonar el mismo pecado que hemos hecho una segunda vez, ya nos comienza a costar un poquito. Pero que cuando somos reincidentes, una y otra vez. Que cuando podemos llegar a la conclusión y decir, esta ya debo haberle acabado la paciencia a Dios. Ya le colmé el plato a Dios. Ya no creo que me perdone más. ¿Qué te dice este texto? ¿Cómo te llega la gracia de Dios? ¿Por gotero? Hermano, no importa el tamaño del pecado, la gracia de Dios siempre va a ser más abundante que el pecado del hombre. No hay, hermano, toda la humanidad pecadora y aún así la gracia de Dios es más arriba, sobreabunda por encima del pecado del hombre. Y esto, hermano, no es una invitación para que usted siga pecando, como dirían los romanos. Si la gracia vino por nuestro pecado, sigamos pecando para que la gracia abunde. No. Nosotros tenemos una lucha frontal contra el pecado. Pero, en esos momentos que caemos en pecado, en esos momentos cuando Satanás especialmente se encarga de recordarnos toda nuestra culpabilidad, tenemos que recordar que la misericordia de Dios
siempre será más grande que tu pecado cometido. Siempre. Lo que tienes que hacer tú es arrepentirte y pedirle perdón al Señor. Arrepentirte genuinamente y pedirle perdón al Señor. Pero el Señor siempre tendrá gracia para perdonarte. Somos bendecidos con el perdón de Dios. No solamente el perdón que recibimos el día que nos acercamos a Jesús por primera vez, sino que esa misericordia se extiende cada uno de los días durante toda nuestra vida. No importa, hermano, el volumen de tu pecado que tú consideres grande, delante de Dios es igualito todo pecado. Pero su gracia nunca termina, porque nos la entregó en Él. El Señor, el Padre, tendría que traicionar al Hijo para dejar de depositar su gracia sobre nosotros. Y el Padre nunca va a traicionar al Hijo. Él, a través de Cristo, nos entrega su gracia y su misericordia. Veamos la tercera de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Ya hemos aprendido entonces que somos bendecidos al ser elegidos, somos bendecidos al ser redimidos, y en tercer lugar, somos bendecidos al ser reunidos en Cristo, al ser reunidos en Cristo. Versículos del 8b hasta el 10, dice la palabra de nuestro Señor: en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas que están en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos a comenzar a desglosar esto de atrás para adelante, hermano. ¿Ok? Estos son los versículos principales de Efesios. Si usted quiere conocer y entender Efesios, esta es la clave. Esta es la clave. ¿Cuál es el propósito de Dios? Reunir todas las cosas en Cristo. Esa es la clave, la llave para que nosotros comprendamos esta epístola. Todo lo que está sucediendo no es otra cosa que el movimiento del plan de Dios para llevar todas las cosas a ser reunidas en Cristo Jesús. ¿Y qué significa ser reunido en Cristo Jesús? Hay religiones que proclaman, como el panteísmo, que todo es Dios. Te dicen, ese árbol es Dios, esta silla es Dios, y por tanto todos los seres, todo lo que existe va en una cadena de vida, muerte y reencarnación, y así va dando como vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que algún día lleguen a unirse a Dios, regresen a Dios, dicen ellos. Esto, hermano, no es lo que quiere decir acá reunidos a Dios. No significa que nosotros somos como pequeños pedacitos de Dios que están distribuidos por el mundo y que algún día volveremos como a meternos a la masa principal. No. Eso es panteísmo y eso es una herejía. No. Cuando dice reunidos en Cristo, está hablando de el plan y el propósito de Dios de que Cristo sea la cabeza sobre toda la creación. Nos dice en Romanos que un día toda lengua confesará y toda rodilla se doblará delante del Señor Jesucristo, para la gloria de Dios Padre. Ese es el punto. Pastor, pero yo pensé que Cristo ya era la cabeza sobre toda la creación, y lo es. Pero no toda la creación se quiere someter a Él. La iglesia, gracias a Dios, nosotros ya estamos bajo el Señor. Todavía necios, perseverando en algunos pecados, pero bajo el Señor. Pero el mundo se opone al Señor Jesucristo. Aún ese mundo, aún el sistema que desconoce y que rechaza al Señor, aún los ángeles y los demonios, aún el mismo Satanás
con toda su rebeldía. Él está bajo los pies del Señor, pero un día eso se verá en su plenitud. Perdón, Isabel, ¿puedes abrir las ventanas, por favor? Un día eso se verá en su plenitud. Este propósito de reunir todas las cosas en Cristo nos dice en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué significa eso? Está bien enredado. Se lo pongo en palabras más sencillas. Cuando llegue la hora exacta del Señor, o en el momento exacto que el Señor planificó. Este es un plan desde antes de la fundación del mundo. El hombre no había sido creado, el hombre todavía no existía, pero el Señor ya se había propuesto. Dice al final del versículo 9, se había propuesto en sí mismo. Significa que hubo una asamblea trinitaria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, planificando qué es lo que va a suceder con la creación. Y ya desde antes que todo fuera creado, el Señor había sido puesto. Cristo fue designado por el Padre para que sea la cabeza de toda la creación, que todo esté bajo sus pies. Y este término lo vamos a estar desglosando a lo largo de toda la epístola. Pero todo esto sucedió en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando el Señor decidió que ya era hora que el Hijo de Dios se manifestara. Llegó ese tiempo. ¿Cuándo se manifestó el Hijo de Dios en la tierra? En su encarnación, cuando vino a este mundo. Esta época, hermanos, que estamos hablando acá, fue inaugurada en la cruz. Pero todavía estamos dentro de esta época. ¿Y sabe cuándo va a llegar a su plenitud? Cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Cuando regrese Él, finalmente podremos ver la plenitud del poder de Dios sobre la tierra, donde los malvados van a ser finalmente juzgados por sus malas obras, y Él va a restaurar todo como era antes de la caída del hombre. Donde Él está llevando las cosas de este estado en que aún estamos viviendo, donde estamos en estos dos mundos, por decirlo así, el mundo espiritual o el mundo, el reino de Dios y el reino de las tinieblas, que estamos nosotros todavía ahí en medio de los dos mundos, hasta que el reino de las tinieblas sea quitado del todo y todo lo que quede sea el reino del Señor Jesucristo. Ese es el propósito de Dios. Y esto nos enseña algo, hermanos. Dios está obrando en la humanidad. Algunos asimilan a Dios como el relojero que echa a andar el reloj y luego se olvida de su creación. Dios no es como el relojero. Dios está participando. Aún la maldad de este mundo es parte del propósito de Dios, no incentivada por Dios, pero sí utilizada por Dios para llevar a cabo su santo propósito. Todo. El propósito de Dios es que Cristo se muestre como la cabeza. ¿Y sabe quién es el cuerpo? La iglesia de Cristo. Tenemos el lugar de más alto honor sobre toda la creación. Pero la bendición, hermanos, no solamente es ser reunidos en Cristo, sino que en el versículo 9 nos dice que Él nos ha dado a conocer este misterio. La bendición, hermanos, es que esto es un misterio. ¿Qué significa un misterio? En nuestro lenguaje popular, un misterio es algo que se desconoce. No, en la Biblia, un misterio es algo que el hombre nunca pudo haber llegado a conocer si no hubiera sido que Dios se lo enseña. Un misterio en la Biblia, hermano, tiene que ver con algo que Dios ha enseñado a los hombres que de ninguna otra manera hubiéramos podido llegar a entender. Dios acá nos está dando una pincelada. ¿Usted sabe lo que es la sinopsis de una película? ¿Qué es la sinopsis? Exactamente. Exactamente, es un resumen de la trama principal.
Sin mucho detalle, no le entra en mucho detalle en qué pasó, qué sucedió, nada más te tira la línea principal. Pasó esto, esto y esto y el resultado es este. Acá tenemos la sinopsis del plan divino. Nadie hubiera podido entender esto ni conocerlo si Dios no lo hubiera revelado. Y esa es la bendición para nosotros, que Dios nos la ha revelado a todos los seres humanos. Aunque ciertamente el evangelio tiene que ser predicado a todos los seres humanos. Pero la capacidad de entender esto solamente lo tienen los que son elegidos por el Señor. Nosotros no sabemos quiénes son elegidos, dicho sea de paso. Yo no puedo decirle a una persona, tú no eres elegido de Dios, perdona José que te apunte a ti, tú no eres elegido de Dios, tú no vas a saber esto. No, a mí no me toca decidir si José es o no es. Yo tengo que testificarle de Cristo con la esperanza de que Él sea. Pero el Señor es el que va a hacer la obra. Hermano, nosotros entonces somos bendecidos porque ahora podemos conocer el misterio de su voluntad. Hoy podemos tener una conciencia que todas las cosas en este mundo tienen un propósito, y ese propósito es que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. Por eso, hermano, nosotros no debemos perder la esperanza ante la maldad. Por eso nosotros no debemos perder la esperanza frente al sufrimiento. Porque al final de todo, el Señor triunfará. Al final de todo, sin duda alguna, el Señor triunfará. Ese es el misterio con el cual hemos sido bendecidos al conocer. Pero es un misterio que Pablo diría un poquito más adelante. Pablo ora por los efesios y dice, yo oro para que ustedes puedan comprender más este misterio. Hermano, significa que lo que tú ahora comprendes no es todo lo que existe. Lo que Dios ha revelado y lo que tú comprendes pueden ser, tú puedes estar entendiendo apenas una pequeña parte, pero ese entendimiento tiene que ir cada día creciendo y creciendo. ¿Cómo comprendemos mejor el misterio de la voluntad del Señor? En la palabra. Y nuevamente, hermano, llegamos al mismo punto. ¿Dónde conocemos al Señor? ¿Cómo voy a llegar yo a crecer en el conocimiento de este misterio? En la palabra. Por eso, papá, tus hijos, ¿cómo van a llegar a conocer este misterio? Si tú no le lees la Biblia, si tú no estudias con ellos la Biblia, no van a llegar a conocer. Tú mismo, ¿cómo vas a crecer en este misterio? En la palabra. Y te recuerdo que en el versículo 8 al final nos dice que este misterio nos lo ha dado a conocer en toda sabiduría e inteligencia. Significa que el Señor no solamente nos ha revelado el misterio, te ha dado la capacidad intelectual para que tú lo entiendas. Quizás tú dices, yo no tengo educación universitaria, por último no terminé la secundaria o de repente ni siquiera terminé la primaria. Hermanos, no es por las capacidades intelectuales que nosotros tengamos. No importa si tú eres un catedrático universitario o si tú eres una persona que con costos lee. El Señor te capacita a ti para que tú tengas sabiduría e inteligencia, para que puedas comprender este misterio. Lo único que nos toca entonces es estudiar. Es estudiar, redarguir, escudriñar, la palabra, para que ésta nos hable. Hermanos, ¿saben? Ayer que estábamos hablando con los varones, yo les decía, estamos teniendo un grave problema en esta generación. Durante 2000 años la iglesia ha sido conocida como los hombres del libro. ¿Cómo reconocías tú un cristiano? Porque llevaba la Biblia en brazos. Pero somos la primera generación en 2000 años que estamos perdiendo eso a costas de la app, a costas de las aplicaciones para el celular,
que tiene la Biblia. No digo que sean satánicas, no digo que sean malas, pero lo que estoy diciendo es, no se compara con tener la Biblia en la mano. No porque la Biblia tenga algún poder mágico, no, sino por dos cosas bien sencillas. Uno, porque cuando tú ves la Biblia en tu celular, va a ser muy fácil que te distraigas. A menos de que tú me jures y me perjures que has borrado todas las programaciones de tu celular y lo único que has dejado es la Biblia, que no sirve ni para hacer llamadas. No tiene sentido. Y en segundo lugar, ¿sabe por qué no es conveniente? Si yo veo, imagínense que usted es su hijo, y yo veo a mi mamá o a mi papá con el celular así en la mano, lo último que a mí se me va a pasar por la cabeza es que mi mamá o mi papá está estudiando la Biblia. Si es mi papá, yo voy a pensar que seguramente está repitiéndose el partido Perú-Chile. Si es mi mamá, puede ser que esté viendo recetas de cocina en YouTube, no sé. Pero nunca se me va a ocurrir que mi papá o mi mamá está haciendo un esfuerzo por estudiar la Biblia. Pero si yo veo a mi papá o a mi mamá así, yo entiendo claramente lo que está haciendo. Y voy a poder copiar ese ejemplo. Ahora, por el otro lado, posiblemente la gran adicción que tienen nuestros hijos a estos aparatos electrónicos es un reflejo de también nuestra adicción a estos aparatos electrónicos. No, hermano, usa la Biblia. Hay personas que ni siquiera se quieren comprar una Biblia. Y si se la compran, se compran la de 10 soles, por favor, pastor. Pero eso sí, tienen un plan de paquete de datos en su celular que pagan 150 soles al mes. Porque no se pueden quedar sin datos. Pero con la Biblia sí pueden no vivir. ¿Tiene congruencia eso con la bendición que Dios nos ha dado de revelarnos el misterio de su voluntad? Hermano, es como que Dios te está entregando un gran regalo, pero tú estás distraído jugando con el moño del regalo, jugando con el papel de regalo, el papel que lo envuelve, y te olvidas del regalo que está en su interior. Es como el gato. ¿Usted había visto qué pasa con un gato? Llega el niño, le compra una casita para gatos, la saca de su caja de cartón y mientras le está armando, el gato está jugando con la caja de cartón. ¿A él qué le importa el regalo? Él está contento con la caja. Hermano, no puede ser posible que nosotros nos contentemos con las cosas materiales de esta vida y estemos descuidando el gran regalo que es que el Señor nos haya revelado su palabra. Atesórala en tu corazón. Vívela para que tus hijos la vivan. Vive para ella. Que sea el Señor tu temor en todo lo que tú haces. Con eso estamos terminando 3 bendiciones del Señor. La bendición número 1 es: somos elegidos. La número 2, somos redimidos. Y la 3, somos reunidos. Así que, hermanos, las bendiciones 4 y 5 nos quedan para la próxima semana. Pero desde ahora le llamo, hermano, para que usted no deje caer esta palabra. No la olvide, que no sea en su corazón como aquella semilla que fue robada por el pájaro, por Satanás, o aquella semilla que fue ahogada entre los espinos, o que fue secada en el sol cuando por las piedras del camino no permitió crecer. No, hermano, yo le invito para que usted se esfuerce porque esta palabra escuchada dé fruto en su corazón. El Señor nos ha bendecido muchísimo. No desperdicies sus bendiciones.